Hace casi 250 años, en una noche extremadamente fría de nieve, en medio de una tormenta, dos guardias encargados de cuidar al general se dieron cuenta que no estaba en su tienda. Eran las 3 de la mañana y empezaron a buscarlo, no estaba su caballo, ni su montura, ni estaba su ropa. Lo empezaron a buscar por todo el campamento y claro, empezaron a avisar con mucho miedo a todos sus superiores y de a poquito fueron despertando a todo el campamento. Ya eran las 5 y no aparecía, hasta que alguien lo encontró a unas 100 yardas del campamento, arrodillado, orando. Esa es una de las razones por las cuales el general Washington pudo liberar a este país, porque todo lo que hicieron fue bañado en oración. Ustedes saben que no hay ni un solo firmador de la Constitución y la Declaración de Independencia que no era declarado cristiano, que decía ser seguidor de Jesús. Todos ellos. Es más, sacaron sus principios, sus argumentos directamente de la Biblia. Este país no ganó porque era un poderío militar, eran todos granjeros y personas muy simples, cotidianas, porque eran aquellos que venían a labrar la tierra, colonistas, a un mundo nuevo. Sí, y se tuvieron que confrontar con la mayor fuerza militar del mundo en ese momento. No fue por su armada, porque tenían una nave. No era por sus soldados, porque muchos de ellos, a pesar de la nieve, envolvían sus sábanas de día, caminaban en la nieve con sus sábanas en los pies y de noche las desenvolvían y se tapaban. No tenían zapatos ni botas. Muchos de ellos murieron por enfermedad causada por el frío. A muchos les tuvieron que cortar un dedo, 2 dedos, un pie por el frío. Y él estaba orando no para que Dios esté de su lado, sino para que ellos estén del lado de Dios. Y Dios providencialmente usó las circunstancias y su poder para darnos lo que hoy disfrutamos: la prosperidad, la libertad. Este fue el primer país del mundo en probar lo que hoy se ha propagado por el mundo. La democracia era un concepto puramente bíblico. Nunca se había puesto en práctica. Todos los gobiernos del mundo eran monarquías. El rey de Francia, el rey de Inglaterra, el rey de Alemania, todos tenían monarcas. Hasta que este montón de colonos que fueron insultados por el rey y el parlamento de Inglaterra, diciendo que eran ignorantes, escribieron un documento que hasta hoy es el ejemplo para el mundo. Es una luz que se ha propagado por todo el mundo, la luz de la libertad. Este país existe solamente porque estaba dentro de los planes de Dios, no porque era gran cosa. No tenían nada y Dios les dio esa libertad. De la misma manera,
nosotros que estamos espiritualmente descalzos, muertos de hambre espiritual, con una condición de no poder ayudarnos a nosotros mismos, tuvimos que tener otro que murió por nosotros para darnos la libertad. Y de eso se trata la lección de hoy, de no pensar de una forma mundana, sino darnos cuenta por qué estamos aquí. ¿Qué es lo que dice la Biblia en realidad? No lo que dice el mundo. La realidad es que somos una nación bajo Dios, establecida por Dios, y eso no lo puede cambiar absolutamente nadie, aunque todos estén de acuerdo. Porque la Biblia dice, Dios es el que alza y baja a todas las naciones. Yo me temo que hemos quitado los ojos de esas grandes verdades. El verdadero fundador de este país no fueron nuestros próceres, fue el Dios Altísimo, y lo hizo para su gloria. Ningún país en toda la historia de la humanidad, ni siquiera Israel, ha hecho más por el Evangelio de Jesucristo que este país. ¿Cuántos de ustedes aceptaron a Cristo en su país natal? Saben que eso no sería posible si no hubiera sido por un misionero americano que alguna vez lo llevó. Así que tenemos una gran deuda, no con este país, eso es secundario, con el Dios que usó a este país. Más allá de lo que gozamos hoy, tenemos que recordar lo que dice la Biblia acerca del gobierno, la política, nuestras responsabilidades hacia ellos. Y como siempre, quiero comenzar leyendo nuestro versículo lema, que es Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Esta noche quiero tocar un tema que es delicado para todos y es la política, pero nosotros queremos afrontarlo desde un punto de vista bíblico. No es que de un partido, de otro partido. Debemos recordar siempre, como he mencionado varias veces, que nosotros, como dice Filipenses 3, somos ciudadanos del cielo. Estamos de paso en este mundo. Ya Él nos rescató al salvar nuestra alma. Así que aquellos que son militantes tienen que no conformarse con este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente según la palabra de Dios. La lección de hoy no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que yo opino. Tiene que ver con lo que la Biblia dice. Y como yo he explicado antes, para mí el votar no es nada difícil. Yo nunca prendo la televisión para saber por quién votar. Yo abro la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? El que más se asemeja a la Biblia, por ese voto. No es complicado, porque mi lealtad y mi deber es hacia mi rey, no hacia otro pecador que está acá en la tierra, porque ellos todos son pecadores, van a fallar, algunos buenos, otros malos, pero todos igual que yo, todos fallan. Entonces, la política cristiana, vamos a tener una pequeña introducción para definir de qué estamos hablando. Punto número 1, la cosmovisión cristiana ve al gobierno como una institución establecida por Dios, desde Génesis, donde Él la establece, hasta el fin de nuestra era, de la era de la iglesia.
nosotros tenemos como responsabilidad respetar a la iglesia. Y como siempre, quiero que me ayuden con la lectura de los versículos mencionados. Primero de todo, Génesis capítulo 9, versículo 6. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios establece que hay que matar a quienes quiten una vida inocente. ¿Quién hace eso? Hay un voluntario, no sé cuál, el gobierno hace eso. Nadie se toma la autoridad propia para hacerlo. Hay un procedimiento para hacerlo. Y varias veces en Génesis, en Éxodo y a través de la Biblia, dicen que la vida es sagrada porque solamente la da Dios. Y Dios dice, si tú quitas una vida inocente, debes morir. Debes morir a manos de las autoridades. Dios pone a gente autorizada para llevar a cabo sus deseos. Romanos 13, y ahí pueden añadir del versículo 1 al 3, pero todo el capítulo habla del tema. Vamos a leer los primeros 3 versículos, por favor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Exacto. Eso me lleva a 2 puntos muy fáciles, lo que dice en Romanos 13. ¿Para qué está el gobierno? Primero de todo, Dios lo establece. ¿Pero para qué está? Para promover la justicia para sus ciudadanos y proteger a los inocentes de los agresores. Porque siempre va a haber gente que no respeta la ley, ni la divina ni la del hombre, y van a transgresar la ley. El gobierno está para lo que acabo de decir en Génesis, llevar a cabo la penitencia necesaria, el castigo por ser agresores de la ley. Número 2, como cristianos reconocemos que el gobierno es una institución sagrada cuyos gobernantes son ministros de Dios para bien. También lo acabamos de leer en Romanos 13. Debemos someternos a la autoridad. Ahora me gustaría leer 1 de Pedro capítulo 2 versículos 13 y 14, porque saben que a veces nos agarramos de un pasaje y la gente dice, bueno, pero esa es la excepción. No es la excepción. Acabo de darme cuenta. Eso es una copia de la Declaración de Independencia. Sí. When in the course of human events it becomes necessary, lo tuve que aprender en el colegio. La verdad es excelente. Tómense el tiempo de leerlo algún día. Nunca un documento había sido tan bien escrito. Y ¿saben qué? Todas las naciones de Latinoamérica tienen su versión. ¿De dónde la sacaron? De ese hombre, Thomas Jefferson. Es increíble. ¿De dónde la sacó él? De principios bíblicos. Entonces, 1 Pedro 2, 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Así que debemos someternos a esas autoridades y ver mientras el gobierno esté sirviendo al propósito para el cual Dios lo creó, debemos mostrar nuestra lealtad a Dios sometiéndonos al gobierno humano. ¿Qué significa todo eso? Bueno, tiene implicaciones prácticas para el día de hoy. Cuando vemos que gente
mata, asesina o agrede a los oficiales de la policía o del sheriff o lo quien sea, estamos viendo que están deliberadamente yendo contra el gobierno. Eso es contra la Biblia. Empecemos por varios principios bíblicos acerca del gobierno entonces. Principio número 1, el gobierno limitado. Claro, nosotros venimos de Latinoamérica y nosotros sabemos que casi todos nuestros gobiernos son sin límites. O nuestros gobernantes quisieran que lo fueran. Todos quieren extender los límites de todo, porque para ellos la ley es de goma. Entonces para nosotros no, nos meten en la cárcel, pero para ellos quieren alargar su término, cambiar las leyes, la constitución la quieren quemar, quieren hacer de todo, renombrar las cosas, y eso sucede a través de todo el mundo. Lo que pasa es que nosotros pensamos siempre en nuestros países, ¿no? Eso hasta ahora no ha sucedido acá. Pero como acabo de mencionar, la actitud de la falta de respeto y temor al gobierno ya existe. Y falta muy poquito para que haya una guerra civil, una segunda guerra civil en este país. Muy poquitito. Y es por la falta de Dios y respeto a sus deseos, sus mandamientos. Va a haber una guerra civil y pueden anotar esto si quieren, como que yo fuera profeta. Va a haber una guerra, ya la hay. Todavía no se han dado tiroteos del todo, pero va a haber una guerra por la cuestión del aborto. Márquenlo, el día, la hora, yo lo dije. ¿Okay? Algún día lo van a ver. Número 1, sus dos funciones principales son proteger a los inocentes y castigar a los culpables, como ya hemos leído en Romanos 13. Número 2, el gobierno debe mantener el orden. En 1 Corintios, vamos a leer de 1 Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y conforme. Algunos han dicho en forma de broma que es el versículo bautista, porque somos así. Yo he conocido a gente y hemos salido a tomar café. Yo antes trabajaba con gente de otras denominaciones. No, pero ustedes los bautistas son muy estrictos, muy pegados a la Biblia. Ellos lo decían como crítica, yo me lo tomé como un elogio. Y yo les dije, gracias. Porque la Biblia es mucho más importante que mis tradiciones, mis opiniones, la Biblia. Y para que el mundo lo sepa y no lo quieran seguir, eso habla de ellos y no de mí. Ahora vamos a leer en Éxodo capítulo 18, versículo 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Ahora, si leemos todo ese pasaje, yo estoy enseñando en la escuela dominical en inglés el libro de Éxodo. El domingo pasado, el antepasado, enseñé capítulo 18. Saben que directamente en el capítulo 18, literalmente de los consejos de Jetro a Moisés, sale el sistema judicial de este país. Tal cual, ¿sabían? No se da a conocer. Pero ahí Jetro le da, lo pueden leer en su casa, ahí Jetro le da, su suegro le da los consejos, porque hasta ese entonces Moisés salía y se sentaba delante de la gente y uno por uno presentaba todas sus quejas. Son 3 millones de personas. Y Moisés decía, bueno, Dios dice esto, eso está mal, esto está bien, eso. Todo el día tras día, estuvieron meses ahí en el mismo lugar y él estaba haciendo lo mismo. El suegro dice, mira, te vas a matar, tu esposa no te conoce, tus hijos te dicen quién es este, ya estás todo el día con esto. Tú lo que tienes que hacer
es dar, por ejemplo, a cada 10 personas tiene que tener un representante. Cada 100, otro. Cada 1000, otro. Cada 10.000, otro. Y hasta que no haya más cantidad, ahí recién van a ti. Tenemos cortes en Estados Unidos que son para cuestiones menores de una cantidad de dinero. Después tenemos cortes locales de la ciudad, del condado. Tenemos cortes federales, estatales, federales y finalmente la Corte Suprema. La Corte Suprema interpreta la ley suprema y es exactamente lo que dice la Biblia. Moisés interpretaba los deseos de Dios cuando eran cosas muy importantes. Ese sistema se implementó en toda Israel y hasta el día de hoy lo usamos en nuestro sistema judicial. Entonces, número 3, sabemos que el poder, se han dado cuenta ya de que no hay renglones para rellenar. Ok. Yo no quería que se malinterpretara algo, que me malentendieran algo. Quiero que se lleven la lección tal cual. Yo no soy partidario de nadie, no estoy promoviendo un candidato, defendiendo, no, nada de eso. Esto no tiene que ver con ese tipo de política. Tiene que ver con la postura bíblica. Cero. Entonces quería que se lo llevaran tal cual. Número 3, sabemos que el poder tiende a corromper, por lo que un gobierno que dispersa el poder es mejor que uno que reúne el poder en manos de unos pocos. El presidente Lincoln dijo, el poder absoluto corrompe absolutamente. Es cierto. Cuanto más poder tiene un individuo, más corrupción. Por eso, nuestros próceres dividieron las responsabilidades y el control de cada cosa. Número 4. Como cristianos debemos aprovechar las oportunidades de participar en el gobierno con el objetivo de influir en el Estado para que se ajuste a la voluntad de Dios como institución social. No debemos decir, oye, no, yo soy cristiano y estoy al margen de lo político. Al contrario, yo debo decir, yo soy cristiano y yo debo aportar para mantener los principios bíblicos dentro de nuestras leyes. Y hay un montón de senadores y congresistas que lo hacen y dan su testimonio. Yo acepté a Jesucristo. ¿Han escuchado alguna vez el testimonio del vicepresidente Mike Pence? No. Ya, lo tienen que escuchar. ¿Y saben qué? Cada vez que él da un discurso, él da primero su testimonio. Él predica cuando está haciendo política. Necesitamos más gente así. Número 5. División del poder en 3 ramas, la ejecutiva, la legislativa y la judicial, junto con su sistema de controles y equilibrio. ¿Sabían que esto era bíblico también? Claro que sí. Isaías 33, 22. Vamos a leerlo. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Ahora, es demasiada coincidencia que los que formaron nuestra Constitución y nuestro sistema de gobierno digan, ¿cómo lo vamos a hacer? No es coincidencia, es que todos ellos leían a diario su Biblia y creían en la supremacía de la palabra de Dios y creían que era directamente de Dios. Entonces ellos eran conocedores de la Biblia, de los sistemas del Antiguo Testamento de gobernatura, porque esos los estableció Dios en su pueblo Israel. Entonces ellos se dedicaron a hacer exactamente lo mismo. Si nosotros hoy vamos a formar un sistema de gobierno, número 1, no puede ser una monarquía. ¿Por qué?
Porque cuando uno solo gobierna hay mucha corrupción. Todo el mundo lo sabe hoy. Pero en ese entonces era una cosa que el rey es el rey y nadie lo cuestiona. Ellos lo cuestionaron. Muchos perdieron sus vidas, sus tierras, sus familias. Entonces el Señor es nuestro juez, la rama judicial. El Señor es nuestro legislador, la rama legislativa, que es el Congreso. Y finalmente el Señor es nuestro rey, el ejecutivo, el que lleva a cabo las leyes. El segundo principio, no solo un gobierno limitado, dicta la Biblia. O sea que yo no tengo poder para hacer lo que quiero, sino que como en una iglesia, el pastor no hace lo que le da la gana. No es así, es una democracia. Y tenemos otros líderes en la iglesia, por ejemplo el cuerpo de diáconos, que le da consejos, lo apoya o le dice, mire, me parece que no. ¿Sabes qué? Tenemos un gran pastor porque él muchas veces en mi tiempo como uno de los diáconos, él dice, yo quiero hacer esto y esto y esto como que los diáconos a veces dicen, no, sí, vamos, otras veces, con mucho respeto me parece que, ¿y saben lo que hace el pastor? Tienen razón, vamos a orar, porque si ustedes no están a favor, yo no quiero llevarlo a cabo. Proverbios dice que en el consejo de muchos hay sabiduría. Y tenemos un pastor que por más de 3 décadas ha buscado esa sabiduría. Él ha puesto un sistema de gobierno en esta iglesia de esa manera. Una sola persona no puede hacer todo. Entonces el principio número 2, la creación y el pecado original. Tal vez sea el concepto cristiano en nuestros próceres, que nuestros próceres entendieron mejor, es la doctrina de nuestra naturaleza pecaminosa. Ellos sabían, por lo que acabo de explicar, no se le puede confiar a nadie todo, a ninguna persona. George Washington, ¿ustedes sabían que lo nominaron como rey? ¿Sabían? No. El rey Washington. Sí. Y él, sin embargo, tuvo la sabiduría. Eso fue antes de que se escribiera la Constitución. Él podría haber dicho, ok, voy a ser rey, acá mando yo. Pero ese hombre en su sabiduría dijo, eso no es lo que dice la Biblia. Es más, yo voy a servir un solo término y después me retiro. Pero no, pero tú eres el héroe, tú eres... No, yo soy un ser humano y me voy a volver a mi casa. A ese hombre le debemos mucho. Entonces, el gobierno humano es necesario debido al pecado. Porque nadie se puede autogobernar. Nuestras inclinaciones malignas hacia el pecado deben ser mantenidas bajo control por las leyes y un gobierno capaz de hacer cumplir tales leyes. Número 2. El problema de proteger a los ciudadanos de a pie, ¿qué quise decir ahí? Espérate, de a pie de las inclinaciones pecaminosas de los que tienen autoridad. No sé qué quise decir ahí, lo estudian en su casa, ahora no tengo tiempo. Número 3. Cada rama ejerce poderes únicos que impiden que el enfoque del poder y la autoridad gubernamental caiga en manos de unos pocos selectos. Acá mandamos nosotros y vamos a cambiar las leyes para que siempre mandemos nosotros. Bueno, eso no puede pasar acá en este país porque ellos tienen términos de 4 años y después de ahí se acaba todo y hay que volver a elegirlos. Cada rama ejerce poderes únicos que impiden el enfoque de su propio poder, ¿no es cierto? Número D. Letra D mayúscula, principio número 3, la fuente de los derechos humanos. Cuando alguien dice derechos humanos, ¿a qué se refieren? Derechos. ¿Quién? Derechos inherentes.
al ser humano. ¿Quién concede esos derechos? Dios. Porque si son derechos humanos, no son derechos argentinos, chinos, rusos, ¿me entienden? Son derechos humanos Derecho a la vida, derecho que a la educación. corresponde a todos los humanos. Ujú. Esto es una clave. La política cristiana dentro de una cosmovisión bíblica entiende que Dios es la fuente y la garantía de nuestros derechos humanos básicos. Por ejemplo, el derecho a la vida, que ya leímos en Génesis 9. Todo el mundo tiene derecho a la vida y nadie tiene el derecho de quitártela. El gobierno no tiene derecho a quitártela. El gobierno tiene derecho a castigar al que le quitó la vida a otro inocente. B, el derecho a la libertad de conciencia. Juan 3:16, lo sabemos de memoria. Todo aquel que en él cree, dice, no todos, sino todo aquel que en él cree. Todo aquel es una referencia personal de individuos. Romanos 1:16. Y vamos a estar en Romanos ahí 2 o 3 versículos. 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Todo aquel que cree. Es algo individual. No es en masa. A todos los que practican esta religión. No. A todos los que viven en tal país. No. A todos los que viven en este hemisferio. No. Es todo aquel que cree. Venga de donde venga, esté donde esté, si él cree. También en Romanos 10:4 dice. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Y versículo ahí mismo en el 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muy bien, es muy simple, es individual, todo el que cree. Si uno lo cree en su corazón y lo dice con la boca a otros, ese va a ser salvo. Y finalmente, vamos a Apocalipsis, donde termina todo. Y en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 13. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Cada uno según sus obras. Gracias a Dios, yo no voy a pararme delante de Dios y dar cuenta por lo que hizo mi vecino. Yo tengo bastante y me sobra con dar respuesta por lo que yo he hecho o no he hecho. Pero todos, ya sea a Cristo en el cielo o a Dios finalmente, cuando vas al infierno, tarde o temprano vas a rendir cuentas ante Dios de lo que has hecho con tu vida. El derecho a no ser discriminado. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta lo que estaba diciendo ahí? No niega la realidad de la esclavitud en las épocas que siempre existió por diversas razones, pero dice ya no existe en Cristo. En Cristo no hay diferencias. Dice varias veces en las Escrituras, Dios no hace acepción de personas. Veamos entonces Colosenses 3:11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. ¿Sabían que los judíos dicen, bueno, existen los judíos y los demás? Para los judíos no les importa de dónde vienes, qué idioma,
si no eres judío, eres los demás. Y entonces Pablo dice, no hay judío, ni griego, ni esto, ni lo otro. Pero entre nosotros trazamos líneas de diferencia. Somos distintos y lo vemos. Y entendemos que somos de distintas partes. Bueno, Pablo acá no solo menciona etnicidades, menciona también religiones y menciona regiones, o sea, países. Lo que Pablo está diciendo, no importa quién eres, de dónde vienes o qué practicas. Si estás en Cristo, no hay diferencia. Somos todos iguales. Y finalmente, Santiago capítulo 2, versículos 1 al 4. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona, porque si vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decí al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. No lo puedo decir más claro ni explicarlo mejor. Amén, así es. La Biblia no deja nada sin aclarar. Entonces, el derecho a la igualdad, que es muy similar. Hechos capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Número 2, somos creados a imagen de Dios. Génesis 1:26, lo hemos leído 20 veces en este estudio. Que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, etc. Y somos valiosos. Eso es importante. Yo tengo derecho, no porque yo tengo valor propio que yo inventé, es que Dios me lo ha concedido. ¿Qué valor tiene un ser humano si el Dios Todopoderoso, creador de todo lo que hay, ha dicho, yo voy a morir por él? Ahora, si Dios ha muerto por todos, ¿cómo yo puedo decir, yo voy a retener el evangelio de algunos? ¿Hay algún sacrificio mayor que dar tu vida al ministerio y darlo para el evangelio? No estoy hablando de una profesión, de un pastor. Estoy hablando para decir lo que dijo Pablo. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. A tal punto tenemos que entender que lo más valioso para nosotros tiene que ser lo más valioso para Dios, el uno y al otro. De tal manera amó Dios al mundo. Así que nosotros debemos amar ¿a quién? A Dios. A nuestro prójimo. Cristo lo dijo, el primer mandamiento es amar a Dios, todo. El segundo es similar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque yo no estoy en la tierra, pero eso es lo que yo hacía cuando yo estaba en la tierra. Si vamos a ser discípulos de Jesús, tenemos que amar al mundo como Él amó al mundo, a otras personas. No la filosofía del mundo, no vivir como el mundo, pero a otros individuos. Él murió por ellos. Debemos vivir por Él y hacer lo mismo. Número 3. Dios concede a todos los individuos los mismos derechos basados en una norma moral absoluta que se llama la Biblia. Fuimos creados por un ser sobrenatural. Y B,
Este ser proporciona la base para todos los derechos humanos. ¿No es irónico que la primera enmienda a la Constitución dice que todos tenemos el derecho a, número 1, la vida? Hay quienes dicen, no, pero los derechos a la mujer. Pero ¿y los derechos del bebé? El primer derecho es a la vida, porque la vida es sagrada, no viene del ser humano, no se compra ni se vende. Y si uno toma una vida inocente, dice la Biblia, merece morir. Sangre inocente. Ahora, esta es la actitud de Dios hacia la política y hacia nosotros. El Señor, 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y finalmente, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de... ¿Quién? De sí mismo. De sí. De sí. No de otros. No darás cuenta por otros. Darás cuenta por ti. Y hoy, qué lindo sería en el día de la declaración de independencia de este país, podamos decir, yo declaro mi independencia del pecado que tanto me acecha. Yo acepto a Jesús, quien es mi libertador. Si eso ha puesto Dios en tu vida, es porque en tu corazón Él ha sembrado la semilla de los derechos humanos. Todo ser humano en toda la faz de la tierra quiere, primero de todo, ser libre. Es un derecho humano. En el corazón de todos queremos ser libres. Nadie quiere ser un súbdito. Todos quieren ser ciudadanos. Una voz, un voto. Libres. Celebremos esa libertad en este país y nunca nos olvidemos que el objetivo es celebrarla en nuestro corazón con Cristo. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por todo lo que estamos celebrando mañana y este fin de semana. Protege a aquellos que viajan, tráelos con bien. Y, Señor, te pido tus bendiciones sobre la comida y el compañerismo que tenemos ahora por delante. Gracias por aquellos que nos visitan hoy. Te pido que los bendigas de una forma especial. Y llévanos a nuestros hogares con bien, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios lo bendiga. Gracias. Amén. Y no se lo comentó antes que yo llegue atrás.